la experiencia que voy viviendo cada día, estando al lado de algunas multinacionales, algunas españolas, otras fuera de España, otros países, y trabajando con CEOs muy cerquita en lo que es desarrollo estratégico, penetración en otros países, gestión de personas, organización, transformación organizacional, la verdad es que yo lo definiría como con 3 etiquetas, ¿no? La primera etiqueta yo me gusta llamar que es la capacidad de traer el futuro al presente, pero le podríamos llamar, para etiquetarla mucho más, estrategia. Claro, la estrategia tiene que ver con esa capacidad que tenemos de generar múltiples alternativas, porque hacer estrategia es tener capacidad para elegir, y uno elige mejor cuando genera más alternativas donde elegir. Incluso aunque muchas veces sea para elegir lo que siempre hicimos, pero desde luego desde la posibilidad de plantearnos nuevas alternativas, nuevas formas de entender un mercado, nuevas formas de comprender a nuevos clientes, de acercarnos a ellos, de gestionar la organización, etcétera, etcétera. El propio comité de dirección, ¿no? Máxima responsabilidad, por cierto, de un CEO. Así que la primera etiqueta, que sería de estrategia, tiene que ver con la capacidad de anticiparse. La segunda etiqueta tiene que ver con algo también que es muy clásico, que se comenta siempre, que no hay nadie que no hable de ello. En Forbes, en la revista Forbes, se hace una entrevista a 50 CEOs en todo el mundo y los 50 CEOs hablan de la misma palabra, ¿no? Y es la palabra innovación. ¿Qué se pide de un CEO y de todo su equipo, el de dirección de una organización? Fundamentalmente la capacidad de generar pensamiento creativo. No solamente de tenerlo él o ella, o de disponer de esa capacidad, ¿no? Sino de saber gestionarlo a su alrededor. Por lo tanto, la mejor forma que tenemos también de innovar es rodearnos de buen talento. Es el talento hoy en día lo que más aporta a la innovación. Quizás siempre lo hizo, pero hoy ponemos mucho más foco en ello. No hablamos de innovación relacionada solo con productos, no hablamos solamente de procesos, que también, hablamos también de innovación en talento. Y eso que podríamos llamar pensamiento creativo, pensamiento transformador organizacional, es lo que hoy en día el CEO tiene que tener como segunda etiqueta importante. Y la tercera, y clave, es la acción, es hacer que las cosas pasen. Fundamentalmente, el final de todo su trabajo está en hacer que las cosas sucedan. La realidad es que lo que yo trabajo fundamentalmente, y muchas veces te llaman para hacer proyectos de transformación organizacional, tiene que ver con la capacidad de borrar temores. Que no miedos, pero sí temores. Que no miedos en el sentido biológico de la palabra, pero sí temores que impiden, por ejemplo, intentarlo aun asumiendo que te puedes equivocar. Intentarlo aun asumiendo que va a haber algún error y de ese error vamos a aprender toda la organización, ¿no? Pero hoy en día, lo que más se aprecia también por estos CEOs, mirado desde el otro lado, es el aprendizaje continuo, la mente de aprendiz continua. Es tener mucha gente que realmente a su alrededor esté continuamente aprendiendo. Es la agilidad en el aprendizaje. La agilidad, además, en hacer que ese aprendizaje se mantenga en la organización. Mucha gente habla de desaprender, y es verdad. Realmente para aprender y para que el aprendizaje sea más ágil, hay que saber que hay que borrar, que hay que quitar. Pero también es muy importante comprender que los desaprendizajes nacen de cubrir esos espacios con nuevos conocimientos, con nuevas habilidades y con nuevas actitudes ante los hechos. Y esto realmente muchas veces es lo que más ocupa su cotidianidad. En la mayor parte de nuestros proyectos incluimos al CEO de la organización, porque no podemos en todos, ojalá. Pero en la mayor parte incluimos al CEO y en algunos casos incluso a la presidencia, ¿no? Cuando está separado presidente y CEO en las organizaciones. El motivo es fundamental. Cuando este tipo de proyectos importantes hay que hacerlos transversalmente en la organización o casquear, es decir, generar una cascada hacia abajo en toda la organización, que venga desde el liderazgo máximo de la empresa es fundamental. ¿Qué nos encontramos ahí? Ahí nos encontramos CEOs que están mucho más abiertos al cambio, más abiertos al aprendizaje, más abiertos a probar, a darse el permiso de poder equivocarse en algo, pero hacer que así al final el resultado sea mucho más potente, y CEOs todo lo contrario, más conservadores, más que lo que prefieren es, pues eso, ¿no? Tener pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Que es lo que siempre nos han enseñado. Hay de todo, hay de todo. En cualquier caso, la diferencia para mí importante es los que dejan hacer de los que no dejan hacer. En la posición CEO es muy importante el que deja hacer sabiendo que asume un riesgo, deja hacer sabiendo que se rodea de talento que sabe hacer y deja hacer además desde la posición de plantearse bajo pensamiento creativo, bajo nuevas formas de llegar al cliente o de llegar al cliente interno a la organización, deja hacer que el desarrollo del talento se ponga en movimiento. En mi experiencia esto no va separado, no puede ir separado. Me he encontrado con organizaciones que por una parte tienen una estrategia clarísima, que además han triunfado en 3, 4 años cuando han empezado a entrar en mercados internacionales, etcétera, con crecimientos altísimos de 2 dígitos, importantes crecimientos además en épocas difíciles. Sin embargo, han olvidado y han tenido que recuperarlo 3 años después los modelos de liderazgo de la organización.
lo que llaman escuelas de liderazgo internas, lo que llaman el desarrollo realmente de sus principales líderes. Pongo por ejemplo, sin nombrar a ninguna organización en concreto, un comité de dirección donde la presidencia y el CEO son personas que son desarrolladores estratégicos muy potentes, que han conseguido en poco tiempo con productos muy innovadores y con procesos de comercialización también muy innovadores, entrar en grandes mercados y desarrollarse, no solamente en geografías españolas, sino en geografías europeas, en geografías americanas, latinoamericanas, etcétera, ¿no? Asiáticas. Sin embargo, se encuentran con comités de dirección muy planos, es decir, comités de dirección fileteados de forma que son muchos miembros para un comité de dirección, pero es así, forma parte de la estrategia y es una buena estrategia, también organizacional, que sin embargo no tienen esos comités, esas personas, esos miembros, ¿no? Esos miembros del comité de dirección no tienen completamente desarrollados los modelos de liderazgo adecuados para desarrollar al resto de la organización. En 3 o 4 años se pueden encontrar un problema muy grande en la organización de desarrollo estratégico. Es decir, lo que primero no contaban para la estrategia, que era el desarrollo de las personas, se convierte al final en el problema de desarrollo de la propia estrategia. Con lo cual, es hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, pero también es un problema de business, es un problema de P&L, es un problema de resultados económicos de la organización. Una pregunta es cómo la organización se alimenta de abajo arriba y cómo desde abajo arriba se observa también que desde ahí se puede hacer estrategia. Eso es clave. Porque cuando estamos hablando de estrategia, en el sentido que en la pregunta anterior que me hacías, te lo relacionaba con desarrollo de personas, nunca dije de arriba abajo. Es decir, es en todas las direcciones posibles, porque una de las formas mejor que tiene de aprender una organización es escuchando sus comerciales, escuchando a la gente que trabaja en sus tiendas si es que es una organización que necesita retail, por ejemplo, ¿no? O escuchando a su equipo de recursos humanos, ¿no? De viendo un poco cómo está el caldo de la organización, el caldo de cultivo de la propia organización. No tengo ninguna duda que muchas de esas ideas y de las ideas más importantes de la organización vienen de ahí. Incluso en muchas organizaciones se trabajan temas como mentoring reverse, que es formar a los mandos intermedios de la organización y también a los directivos desde los colaboradores. Es la mejor forma de crear al mejor líder, ¿no? En realidad el liderazgo tiene mucho que ver con eso que te otorgan los demás. Tú no eres líder si los demás no te hacen líder, ¿no? Lo que se trataría de entender que cuando hablamos de organización en términos de personas y hablamos de organización en términos de estrategia, en todas las direcciones están unidos. Es una red de decisiones. Y otra cosa diferente es la segunda pregunta que me hacías dentro de esta, que tiene que ver un poco con la capacidad mediática del CEO y cómo el CEO se muestra en los medios en relación a la organización y lo que la organización puede aprovechar o no de esto. Yo creo que bien hecho, como todo, es muy positivo. Y también me he encontrado en organizaciones donde vemos, por una parte, a un CEO mediático y a una presidencia desconocida, que no la conoce nadie. También lo contrario puede pasar, pero suele ser más frecuente lo primero. No pasa nada, es decir, el CEO tiene una función dentro de sus funciones, ¿no? Profesionales también de estar en contacto con los medios, de poner la cultura organizacional al servicio de la sociedad, de generar marca desde su propia posición, forma parte de su propio perfil, job description, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Cómo eso se relaciona con la organización es otra cosa.